Antes que nada, quiero agradecer a Carmen y a Alejandro por invitarme a participar al coloquio de Historia Tiempo de Guerra. Mi ponencia se titula Las revoluciones del general Manuel Ignacio de Vivanco, 1841-1858. La trayectoria política del general Vivanco, nacido en Lima en 1806 y muerto en Valparaíso en 1873, fue asociada por sus biógrafos, Mendiburu, Basadre o Samayoa, con la del militar de raigambre aristocrática, conspirador por excelencia y con una insaciable ambición por el poder. La agitada actuación política de Vivanco contrasta con la escasez de estudios sobre la evolución de su ideario político conservador y la forma en que éste se puso de manifiesto durante sus revoluciones. Me propongo comprobar la alternancia del discurso y la práctica vivanquista a partir de los intentos de implantar un proyecto político regeneracionista en las guerras civiles ocurridas entre 1841 y 1856. La ideología regeneradora vivanquista se puede definir como un pensamiento conservador basado en la preservación de un cúmulo de tradiciones culturales y sociales enhebradas a partir del catolicismo. Varias son las preguntas que se aspira a responder en este trabajo. Primero, ¿por qué un militar de origen limeño consideró que la provincia de Arequipa era clave para asentar e irradiar al resto del país su peculiar conservadurismo? Segundo, ¿por qué el vivanquismo optó casi siempre por la vía revolucionaria antes que la contienda electoral o democrática para lograr sus fines? Tercero, ¿por qué este proyecto de convivencia nacional planteaba el regionalismo del poder como una fórmula para salvar la patria? Para adentrarme en el pensamiento político del general Vivanco, han sido de consulta fundamental los periódicos de la época y los 4 folletos atribuidos a su pluma o inspirados por él y que abarcan las décadas de 1840 y 1850. Comenzaré haciendo un breve resumen de su trayectoria conspiradora. Conservador convicto y confeso, al igual que Agustín Gamarra, a quien al principio admiró y luego combatió, de su hoja de vida cabe destacar su participación en las revoluciones de 1833-34 al lado de Bermúdez y 1835 apoyando a Salaverry. Luego, su incorporación en las 2 expediciones restauradoras chilenas contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837 y 1838. Lideró las revoluciones de Arequipa de 1841 y 1843. Gracias al triunfo en esta última, fue proclamado Supremo Director de la República entre febrero de 1843 y julio de 1844. En 1851 estuvo implicado en un complot revolucionario en Arequipa contra el gobierno de Echenique. Por último, intervino en las guerras civiles de 1854, primero apoyando a Castilla y luego Echenique, y 1856, contra Castilla y la Convención Nacional. Cabe señalar que como resultado del fracaso de sus complots experimentó al menos hasta 6 exilios. El primer momento revolucionario de Vivanco se dio en 1841. Vivanco aprovechó esta coyuntura para convertir a Arequipa en su feudo político, comunión que se debió a su desempeño como prefecto de esta ciudad entre 1839 y 1841. Fue en esta coyuntura cuando se fraguaron sus lazos clientelares con políticos y militares locales, tanto conservadores como también liberales. Según Mendiburu, los arequipeños, entre los que destacaban connotados militares santacrucistas, convencieron al prefecto de liderar un proyecto político no hegemonizado desde Lima y mucho menos por Gamarra. Paul Gutenberg agrega que los liberales arequipeños y los cónsules extranjeros convencieron a Vivanco de que el presidente era un escollo para el bienestar económico del departamento, el cual se fundamentaba en el fomento del librecambismo y los beneficios arancelarios para comerciar con Francia y Gran Bretaña. Pero entre 1841 y 1843 el pensamiento político de este militar limeño fue ideológicamente autónomo del regionalismo arequipeño. Para comprobar esto último basta con recurrir al primer escrito vivanquista publicado en 1843 con el título de Verdades de antaño, no inútiles o gaño, pieza clave para comprender la doctrina regeneracionista. En Verdades de antaño, su autor, Antolín Rodulfo, sostuvo que la revolución vivanquista, apoyada por Arequipa, el más resuelto de los pueblos de la República, no se concebía como restauradora, porque no se trataba de restablecer o volver a algún momento institucional previo de la República. Más bien, se calificaba como regeneradora, porque se asumía como principio la ruptura absoluta con todos los gobiernos que habían usurpado los derechos de los pueblos desde la independencia. Concretamente, se trataba de hacer caducar a la generación de gobernantes que desde el general Agustín Gamarra hasta el general Francisco Vidal
habían legitimado el terror brutal pretoriano por sobre los dogmas eternos de la seguridad personal y de la propiedad y las demás garantías sociales conquista de la edad presente. El regeneracionismo, que desde un principio se asoció con el regionalismo arequipeño, se impuso a reconstruir la institucionalidad peruana a partir de su reedificación sobre 4 cimientos: la religión, la moral, la familia y la propiedad. Su líder era el joven Alcibiades, el ciudadano regenerador, que haría posible este proyecto fundacional de nación rodeado de un gabinete de personajes, muchos de los que provenían de la fenecida tertulia de José María de Pando, como por ejemplo Felipe Pardo y Aliaga. Sin embargo, según Rodulfo, Vivanco, en su condición de director supremo, también era consciente de que el espíritu de facción en la política hacía imposible la realización de su proyecto a través de un Congreso ordinario. Al no reconocer tampoco el papel del Consejo de Estado como alternativa de gobierno por su corrupción, el vivanquismo llegó al convencimiento de que la única institución republicana que garantizaría la viabilidad de su política regeneradora sería una asamblea constituyente. Vivanco llegó a promulgar el decreto para la elección popular de la asamblea y fijó su reunión para abril de 1844. Pero el directorio iba a sucumbir ante una revolución que se inició en Tacna con el pronunciamiento de los generales Nieto, Mendiburu y Castilla, el 17 de mayo de 1843, en defensa de la Constitución de 1840. A lo largo del conflicto, los constitucionales acusaron a los regeneradores de dictatoriales y estos a aquellos de corruptos. Esta primera guerra civil que tuvo que enfrentar Vivanco desde las alturas del poder concluyó con su derrota definitiva en la batalla de Carmen Alto en Arequipa el 22 de julio de 1844. El segundo momento revolucionario de Vivanco ocurrió en 1849, cuando, beneficiado por una amnistía política, retornó al país para participar en la elección presidencial de 1850-1851. En la violenta campaña electoral en que se enfrascaron los partidarios de José Rufino Echenique, Domingo Elías y Vivanco, el club vivanquista se distinguió por usar una cinta roja o botones del mismo color en el chaleco. En el transcurso de este proceso electoral, Arequipa eligió por abrumadora mayoría a Vivanco como su representante a la Cámara de Diputados el 20 de junio de 1850. Para conmemorar este triunfo, Vivanco editó su segundo escrito titulado Programa del Diputado Electo, un discurso sobre la libertad individual que realmente era un texto que debía formar parte de sus memorias y que se utilizó como prólogo a su programa electoral como candidato a la presidencia. En el mismo, Vivanco sorpresivamente omitió cualquier referencia al regeneracionismo de su época del directorio. Más bien se presentó como defensor de las virtudes del ciudadano ideal, que eran la seguridad intelectual, el amor a la libertad y la defensa de la religión y de la moral. En su programa electoral sostuvo que frente al gobierno del derecho divino, es decir, la monarquía, el gobierno de las multitudes, la poliarquía, y el gobierno de la inteligencia, la aristocracia, debía buscarse un equilibrio entre las dos últimas, la poliarquía y la aristocracia. Cito sus palabras: debe concurrir el más inteligente para que la ley sea más justa o más perfecta. Debe concurrir el menos inteligente para evitar que lo dañe y reconocida su justicia la acepte como ley. Solo coincidiendo la inteligencia y la voluntad puede haber fuerza y vigor en la ley. Cierro cita. El Vivanco de 1850 en apariencia había aprendido la lección de los motivos de su fracaso en 1844 y en su programa se mostraba alejado del político aristócrata conservador e intolerante. José Ragas confirma esto, cito sus palabras: el programa de Vivanco tenía para la época un tinte marcadamente liberal y la variedad de temas solo competía con los esbozados por los miembros del club progresista. Cierro cita. Para Vivanco fue frustrante la elección de Echenique, sobre todo porque Castilla, su némesis política, nunca ocultó su propósito de vetarle en caso de triunfar. Como resultado de esta situación adversa, que incluso condujo a la pérdida de su condición de diputado, Vivanco abandonó su careta de demócrata y se enfundó la de conspirador. En abril y diciembre de 1851 se vio implicado en dos conspiraciones que estallaron en Arequipa y que el gobierno de Echenique logró conjurar. El gobierno le procesó por secundar un intento de golpe de Estado liderado por el general Miguel de San Román. Ante el anuncio de que ambos serían juzgados, Vivanco y San Román lograron huir del país. Vivanco se estableció en Santiago de Chile, en donde se dedicó a criticar al gobierno de Echenique.
El tercer momento del ciclo revolucionario de Vivanco transcurrió en plena guerra civil que enfrentó al gobierno constitucional de Echenique y el ejército libertador del general Ramón Castilla. No voy a explayarme en esta contienda porque la misma será desarrollada en este evento por Gabriela Creamonti. Particularmente me interesa resaltar que el tercer folleto de Vivanco titulado Exposición que hace el general Vivanco al Perú y Arequipa en particular fue publicado en Lima en los momentos más álgidos del conflicto armado. Concretamente, cuando Castilla, advertido de su supuesta traición, le apartó del mando militar y le confinó en Islay. Desde ese momento, Vivanco trasladó su apoyo a la causa de Echenique. En su exposición, Vivanco se propuso explicar el motivo por el que Castilla logró cooptar a su causa a la Arequipa vivanquista y regeneradora. Su explicación de la inusual coalición entre un líder y un pueblo con opuestas tendencias ideológicas estuvo relacionada con la habilidad clientelar mostrada por Castilla para hacerse con el liderazgo del movimiento revolucionario arequipeño desde el 13 de febrero de 1854. Vivanco acusó a Castilla de mentir a los arequipeños sobre una concertación previa entre ambos para combatir a Echenique, porque nunca se comunicaron durante su exilio en Chile. Pero Vivanco confesó que el engaño prosperó y, citó sus palabras, gozosísimos quedaron mis amigos con aquella noticia, la concertación, que corrió después por toda la ciudad causando en ella el mismo gozo. Presentóse pocas horas después el general Castilla. A la noticia de su aproximación había sido nombrado por el prefecto general en jefe del ejército regenerador con beneplácito de todos. Este epíteto de regenerador no era aplicado en vano. Tenía por objeto dar una prueba al pueblo de Arequipa de que no se abandonaba la causa ni al caudillo 13 años antes proclamados y constantemente defendidos. Cierro comillas. El ideario regenerador, resucitado astutamente por Castilla, no solo cooptó a los vivanquistas arequipeños, sino que obligó a Vivanco a asumir resignadamente un papel secundario en la revolución de 1854 en cuanto retornó de su exilio. Vivanco, ya apartado de la revolución por Castilla, encontró la ocasión propicia para enfrentarla y acabar con su revolución cuando el presidente Echenique, en su estrategia de dividir a sus enemigos, le nombró general en jefe del departamento de Arequipa el 28 de octubre de 1854. Voluntariamente, Vivanco se sumó al ejército constitucional comandado por el general Trinidad Morán para lanzar la ofensiva militar contra Arequipa. Para sorpresa de Vivanco, los defensores arequipeños usaron sus armas de fuego contra él, pese a saberse de su presencia. Tras esta frustración, Vivanco optó por trasladar la iniciativa de la toma de la ciudad al general Morán en diciembre del 54. El fracaso de esta ofensiva y la derrota definitiva del gobierno constitucional en la batalla de La Palma el 5 de enero de 1855 obligó a Vivanco a exiliarse nuevamente en Santiago de Chile. El cuarto y último momento revolucionario de Vivanco está relacionado con la guerra civil que lideró entre 1856 y 1858. La guerra civil contra el gobierno provisional del general Castilla y la Convención Nacional, que se inició el 31 de octubre de 1856 en Arequipa, fue el resultado del cierre en falso de la contienda de 1854, y por eso aquella debe verse como una continuación de esta última. En efecto, en el transcurso de 1855, las alianzas clientelares del castillismo y ganadas durante la guerra civil se resquebrajaron y de ello dan prueba dos hechos. Primero, la incontrolable actuación de los liberales liderados por los hermanos José y Pedro Gálvez en la Convención Nacional de 1855. Y segundo, los amotinamientos o complots revolucionarios de castillistas defraudados y de vivanquistas arrepentidos de su colaboracionismo. El pretexto de los regeneracionistas arequipeños en un principio, sin conocimiento de Vivanco, para pronunciarse contra el gobierno provisional, fue la promulgación de la Constitución Liberal de 1856, en donde supuestamente se atacaba los fueros de la religión católica. Vivanco asumió el liderazgo una vez retornado de Chile. Por motivo de tiempo, no voy a relatar el desarrollo de esta guerra civil, en la que Vivanco y Arequipa resultaron finalmente derrotados. Solo señalaré que en la primera fase de la revolución destacó la campaña naval emprendida por Vivanco por la costa norte del país entre diciembre de 1856 y abril de 1857. Gran parte de la escuadra naval se posicionó a favor de Vivanco bajo el pretexto de sus líderes, Lizardo Montero y Miguel Grau, de la defensa de la religión católica. Esta estrategia fue distinta a la que adoptó Castilla cuando lideró la revolución de 1854. Mientras este apostó por apoderarse progresivamente de los departamentos del sur
para una vez logrado ello marchar sobre Lima. Por el contrario, aquel se mostró convencido de que el sur espontáneamente se sumaría a su causa y que la balanza se inclinaría a su favor cuando consiguiera el apoyo de los departamentos del norte. Un factor que posiblemente debilitó con prontitud la causa del vivanquismo en el norte fue no lograr que las antiguas autoridades políticas locales desearan involucrarse en la causa antigubernamental. En Trujillo, el prefecto Goiburu y el comandante general Laiseca se replegaron con parte de las tropas del gobierno Cajamarca, mientras que en Lambayeque las tropas rebeldes fracasaron en su intento de nombrar nuevas autoridades. Tardíamente, Vivanco advirtió su error de que los hacendados norteños dócilmente se iban a sumar a su causa e incluso a financiarla. Por el contrario, el cobro de cupos a los propietarios y comerciantes trujillanos fue denunciado en la prensa y restó popularidad a los rebeldes. Otra debilidad del instinto aristocrático y conservador de Vivanco fue su desapego hacia los sectores populares, especialmente los libertos afrodescendientes. Al considerar esto como clases políticamente prescindibles, no consideró la posibilidad de convertirlos en milicianos. Todo lo anterior contribuyó al fracaso de su ofensiva. Apenas su ejército abandonó Piura, Lambayeque y Trujillo, todas sus autoridades se retractaron de su apoyo a los revolucionarios y se proclamaron constitucionales y a favor de Castilla. Tras el fiasco de la campaña naval vivanquista por las provincias del norte y el fracaso de la toma de Lima el 22 de abril de 1857 por parte de las tropas al mando del general José Antonio Vigil, con un saldo de casi la desaparición de todo el ejército que le secundó en su campaña por el norte, Vivanco concentró la segunda fase de su revolución en Arequipa. La continuación de la guerra civil contra Castilla y la Convención Nacional se inició a mediados de mayo de 1857, cuando Arequipa improvisó un ejército, el cual fue sostenido con exacciones voluntariamente acordadas con el pueblo. En el transcurso de esta contienda, hábilmente Castilla apoyó la disolución de la Convención Nacional en noviembre de 1857, con lo que arrebató a Vivanco una de las motivaciones principales de su demanda. Los conservadores arequipeños se reafirmaron como regeneracionistas, pero en un sentido lejano al ideario de 1841 y 1843. El regeneracionismo se convirtió en sinónimo de defensa del honor de una provincia orgullosa de enfrentarse al poder de Lima. Financiado por las contribuciones que la población erogó voluntariamente, el ejército vivanquista se reconstruyó y luego llegó a sumar 1.300 combatientes. Mientras ello ocurría, a principios de junio, el ejército del sur del general San Román se posicionó en las cercanías de Arequipa con el propósito de tomar la capital. Las negociaciones celebradas en Paucarpata entre los representantes de Vivanco y San Román para alcanzar una rendición decorosa de aquella ciudad no prosperaron y su interrupción definitiva se produjo el 19 de junio. Ante el conflicto bélico inevitable, la estrategia del líder regenerador consistió en organizar una inexpugnable línea de defensa para repeler el ataque de las fuerzas gubernamentales, tal como ocurriera en 1854. Pero presionado por los entusiasmos tanto de sus asesores como de la población armada, el 29 de junio Vivanco, con una parte de su ejército, decidió atacar a San Román en el paraje de Yumina. La contienda fue prolongada y concluyó con el retiro táctico del ejército del sur al cerro de Paucarpata, desde donde continuó el sitio. Basadre señala que, y cito sus palabras, con motivo de una altanera proclama que publicó entonces San Román, se imprimió en Arequipa el opúsculo Algo sobre Yumina, sus antecedentes y consiguientes, destinado a refutarla. Cierro comillas. Este cuarto texto de Vivanco coincidió con el cierre definitivo del ciclo revolucionario de este personaje. El contenido de Algo sobre Yumina, más que aclarar las demandas y objetivos del regeneracionismo revolucionario, que como se ha señalado ya no existían, se concentró en refutar el discurso del general San Román como una pieza más de las falsedades contenidas por los documentos oficiales producidos por el castillismo. El método empleado por Vivanco para desmentir a aquel consistió en extractar e inmediatamente invertir la argumentación gubernamental. Cito sus palabras. De sus propios documentos oficiales es como se habrá observado de donde hemos sacado nuestros principales y más victoriosos argumentos para refutarlo, confundirlo y exhibirlo a San Román como un hombre embustero, mentiroso, imprudente y calumniador. Pese a sus excesos retóricos y a su cansino apego a muchos detalles intrascendentes de la contienda bélica, Algo sobre Yumina contiene algunos aspectos resaltables.
Uno de ellos es que Vivanco consideraba que los 8 meses que se llevaba de guerra civil no habían hecho más que acentuar la anarquía nacional, cuya responsabilidad atribuía al gobierno. Aunque no lo menciona, seguramente identificaba la anarquía con el conflicto entre Castilla y la Convención, división que para sus intereses era coyunturalmente beneficiosa, hasta que se produjo la disolución de esta última en noviembre de 1857. Otro argumento interesante era que Vivanco se asumía como el portavoz de la demanda de una capitulación para Arequipa que salvaguardara su honor. Esta reconciliación amigable fue socavada a juicio de Vivanco por San Román en las negociaciones de Paucarpata, al imponer la rendición incondicional y la consiguiente humillación de un pueblo. Por último, señaló como una tarea pendiente la de acabar con los embustes de los documentos oficiales pervertidos por el castillismo, ya que la verdad es lo único que otorga todo sentimiento de dignidad, de decoro y de pudor de los hombres que ocupan los más altos puestos. Con lo dicho, Vivanco creyó haber ganado la batalla de las palabras al general Nieto, al menos entre la opinión pública arequipeña. La guerra civil conservadora culminó el 5 de marzo de 1858, cuando el ejército gubernamental aplastó la defensa arequipeña. Con la ocupación de esta ciudad finalizó el último reducto del regeneracionismo. Vivanco logró huir al final de la contienda y se embarcó con dirección a Santiago de Chile. A los pocos días de este hecho, el Apurímac, comandado por el alférez Montero, se rindió y entregó. Con este desenlace, culminaron los motines revolucionarios liderados por el general Vivanco desde 1841. Arequipa, a pesar de ser humillada inmediatamente por Castilla, con un decreto en que se ordenaba su supresión como departamento, recobró esa condición en apenas 2 meses. Pero este perdón no la moderó como intermitente protagonista de la violencia política en el país. Ella, Arequipa, iba a volver a ser el foco de futuras revoluciones en los siglos XIX y XX. Gracias.